Hola a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe, un espacio para reconocer el trabajo de las mujeres en América Latina y el Caribe y que cómo aportan este trabajo a la transformación social. Para hoy, en la entrevista número 64, contamos con la presencia de una compañera argentina que se llama Silvia Villavicencio, una querida y militante amiga. Silvia, bienvenida a Mujeres que Tejen la Historia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Qué alegría saberse tejedora de algo. La verdad es que estoy muy feliz con esta convocatoria, con esta invitación. Bueno, sí, porque tejer también es una forma de escribir. De hecho, es como lo que significa realmente la palabra como en latín, en griego, no sé, bueno, en una raíz, en su raíz En latina. una, No, en la raíz latina es escribir, ¿no? De hecho, las culturas de los pueblos originarios escribían por medio de sus tejidos su propia historia en sus vestuarios y demás. Entonces, es que chévere que estés escribiendo la historia aquí con nosotras. Siempre en esta primera parte decimos, bueno, esto hay que hacer un retroceso, devolvernos en el tiempo y hacer memoria. Y nuestra Dale. invitación, Silvia, es que en ese ejercicio de memoria nos cuentes en qué territorio naciste de la Argentina, cómo es ese territorio y qué recuerdos de infancia tienes de ese lugar. Bueno, yo nací en el norte, en el noreste de la República Argentina. Estoy más próxima a Paraguay que a Buenos Aires para que más o menos se puedan ubicar. Mi provincia se llama Chaco, que en lengua com, en idioma com, que es uno de los pueblos originarios que habitaron y que todavía habitan afortunadamente en esta parte del país, quiere decir tierra de casa, ¿no? Territorio de casa. Esto es lo que más o menos quiere decir Chacu en realidad, pero bueno, se castellanizó luego y se le dice Chaco, ¿no? Anda mi perro por acá haciendo perrerías, así que bueno, lo escucharán. Pero decía, y bueno, y por ejemplo, me preguntás qué recuerdos de infancia tengo. Bueno, yo no tengo recuerdos de infancia con perros, por ejemplo. Por eso es que tengo ahora una vinculación tan estrecha con ellos. Eh, pero bueno, volviéndonos específicamente a mi provincia, es una provincia hermosa. Quizás mucha gente no la buscaría inicialmente, por ejemplo, para vacacionar. Yo de esto me fui dando cuenta con el transcurrir de los años, porque cuando una es niña, le gusta el mar o le gusta la montaña, y nosotras nos quedamos por allí con mi madre, con mis amigas a la orilla del río, mojando los pies quizás de un río majestuoso que tenemos por acá cerca y que es el Paraná, aunque no tenemos playas de este lado, desde el lado de Chaco, sino de la ciudad de Corrientes. Así que bueno, pero sin embargo de adulta, ya de más grande, empecé a conocer mi hermosa provincia y la verdad es que tiene cosas fabulosas para reconocerse en ella, como por ejemplo esto de los pueblos originarios o de las actividades culturales. Y uno de los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia es de compartir tiempo con mis papás, por ejemplo, en lo que en otros lugares de nuestra América maravillosa le dicen el tío vivo y para nosotros es la calecita, ¿no? Así que esas cuestiones muy de infancia, muy de niña que te voy contando, que son las que recuerdo al menos en este momento, como primera pregunta o como aproximación. ¿La Calecita, esto dónde está ubicado? La calecita no, la calecita es lo que le dicen ustedes, tío, ustedes digo, en realidad toda América Latina, o buena parte, que le dicen el tío vivo, ¿no? Que es ese, el carrusel que tienen Ah, como, no sé, caballitos o hadas o lo que fuere que uno se le puede montar, y bueno, y que da vueltas luego y tenés la sortija para cazarla, ganarla y tener otra vuelta y demás. Bueno, ese es uno de esos recuerdos de infancia que también tengo. Y me acuerdo mucho también de estar tirada siempre, panza arriba, en el patio de mi casa, mirando nubes, porque ah, siempre me gustó ver e interpretarlas de una manera absolutamente antojadiza. Este,
pensando en las formas, en lo que podrían significar en algún cuento, en alguna historia. La verdad es que siempre tuve así como una mirada de, de crearme algún tipo de realidad mirando nubes, por ejemplo, en algún caso, sí. Qué lindo porque esos dos recuerdos hablan un poco de lo que después vas a ir creando para tu propia vida, ¿no? Y es como ir diseñando de alguna manera este mundo de oportunidades para ti, que es la comunicación. En esa infancia, ¿qué recuerdos, por ejemplo, traes de tus ancestras o qué referentes mujeres, digamos, fueron importantes para ti también en la adolescencia, en la medida que ibas creciendo? Al margen de la familia, decís, o en general. En Porque si general yo puede tengo que ser de la hablar de, familia, pero también puede ser externo. claro, bueno, si yo te tengo que hablar de la infancia, y me puedo quedar dentro de casa, sin lugar a dudas que mi madre ha sido esa mujer fuerte, esa mujer delicada también, porque mi mamá tuvo problemas de salud bastante serios. Pero sin embargo nunca dejó de ser la mujer fuerte, la mujer sostén, la mujer creativa, la que era docente, era maestra, pero era una maestra de escuela primaria, siempre tenía o pedía trabajar con los grados inferiores. Ella consideraba que desde el inicio debía enseñárseles a leer a los niños y tener una mirada muy puntual respecto de esa aproximación con la posibilidad de la lectura, porque de eso dependía toda la efectividad del ciclo educativo, ¿no? O sea, ella tenía el primero, el segundo y el tercer grado, y muchas veces pasaba con esos grupos, del primero pasaba al segundo, del segundo pasaba al tercero, y ahí ya los dejaba, los abandonaba y volvía al primer grado otra vez con otros grupos de estudiantes. Y la tengo muy presente siempre en eso, en esa decisión de ella, de ser una mujer fuerte, pero también con una enorme ternura de nunca dejar pasar las necesidades de los pibitos y de las pibitas en sus aulas. Si acaso alguien faltaba, no sé, un día le llamaba la atención, y si había una segunda falta consecutiva, ya agarraba su auto, porque manejaba auto, claro, ella, ni mi padre ni yo. Ella sí, manejaba su auto, e iba hasta la casa del alumno que había faltado y preguntaba y se involucraba, y tenía una actitud muy activa respecto de lo que sucedía en la comunidad educativa. No es que pasaba en el aula, era una cuestión académica y ya, no, sino tenía otras incumbencias. Y yo creo que eso fue haciendo también que bueno, que yo aprendiese desde otro lugar esto de la comunicación, como señalas. Pero mi madre ha sido fundamental, fundamental para todo en mi vida, absolutamente para todo. Y las otras mujeres también de mi vida son su mamá, la mamá de mi madre, mi abuela también, mi abuela materna, perdón, mi abuela paterna también. No las conocí prácticamente, pero viste el relato que se va haciendo de generación en generación. Y este año, a mitad de año, estuve en Santiago del Estero, que es otra provincia del norte de aquí de Argentina, que es de donde eran originarios mis papás, y estuve con mi familia materna. Y ahí viste que te vas enterando, y cuando yo ya tengo 52 años y mis primas más o menos lo mismo, entonces nos íbamos enterando, nuestras mamás ya no están, pero nos fuimos enterando y compartiendo cosas y advirtiendo cómo es que se fue tejiendo también ese vínculo entre hermanas, primas de parte de hermanas, ¿no? Digo, su mamá eran hermanas con la mía, en fin, esas cuestiones. Y eso, ¿ves? Y tengo eso muy, muy presente. La figura de mi vieja, que se llamaba Fanny, Fanny Luz, bueno, es fundamental en mi vida. Mientras ibas haciendo el relato, cuando dijiste la prima de mi hermana, así que estaba pensando como en Macondo, ¿no? Un poco como en la historia de los Buendía, porque claro, son territorios donde también, digamos, se conocen, todos terminan siendo casi que familia,
Yo también pienso en el pueblo en el que nací, entonces uno es como primo, primo, no sé qué, como que todo este Sí. ejercicio de encontrarse con esas familias extendidas. Eh, en ese ejercicio de reconocer ese tiempo, esa época, a medida que vas creciendo, ¿cuáles empiezan a ser tus, digamos, tus impulsos? ¿Cuáles fueron tus actividades? ¿Por dónde fuiste inclinando? ¿Cómo eran esas historias de juventud? Y yo, mira, a ver, yo era una muchachita muy introvertida, ¿no? Muy, esto que te decía hace un rato de tirarme a mirar las nubes y ver qué leía en esas nubes, en esas formas, en de dónde venían, en a dónde iban, hacia dónde y tal cosa. Bueno, creo que también eran un poco parte de esa búsqueda de comunicarme conmigo misma, tal vez, en medio de esa introversión. Y nunca me imaginé yo que iba a trabajar en la radio. Yo terminé la escuela secundaria y pretendía ser periodista gráfica. Yo quería escribir lo que fuere, pero escribir siempre tuve más vínculo y siempre me pareció más interesante la política internacional, mirando qué era lo que pasaba en el mundo más que puertas adentro. Y un día y para eso empecé a estudiar comunicación social en una universidad pública aquí en mi zona. Y un día estando allí, un colega de mi mamá, de mi vieja, me dice, mira, que están necesitando locutora en tal radio, recién está abriéndose, ¿por qué no vas y que te tomen una prueba? Entonces mi madre me agarra su auto nuevamente y me dice, bueno, vamos. Y fuimos y allá fuimos a que me tomaran la prueba, me hicieron la prueba, leía de corrido bastante decentemente, entonces me tomaron. Y entonces mi madre me llevaba y me traía, ya les estoy hablando chicos de 18, 19 años más o menos, ya no era una niña, ya había terminado la escuela secundaria y sin embargo ella seguía teniendo esa importancia, esa gravitación también. Y entonces ahí empecé a advertir que había algo igual de grato que escribir, que era menos en soledad, pero que era menos, eh, me exponía menos, ¿no? Al tener un micrófono, yo pensaba que me exponía menos, porque en realidad no se exponía mi rostro, pero sí todo lo demás. Con la voz hay una posibilidad de revelarse más cosas inclusive que con la imagen. La imagen por allí puede distraerte de lo que la voz en realidad está queriendo contarte y manifestar, ¿no? Se manifiesta con una profundidad que muchas veces la imagen perturba. Y bueno, y entonces yo pensaba que sí, que en realidad me estaba cubriendo y demás, y me empecé a abocar a la radio. Siempre fui a escucha de radio, siempre, pero nunca pensé que iba a trabajar en una. Y a partir de ahí, esto. A partir de ahí, encontrarme con la radio, con qué parte de la radio me parecía más grata, más placentera, cómo hacer mejor mi trabajo, así que bueno, por ahí fue un poco esa juventud, vinculándome con gente que ya hacía tiempo que trabajaba también en medios de comunicación. Y ahí descubrí que sí, que era lo que finalmente me interesaba hacer, que era grato y además era para lo que estaba preparándome, no en el área para el que inicialmente me había inscrito, pero sí era la radio, sí era la comunicación. Así que más o menos siempre tuve esa búsqueda, no fue algo tan azaroso en mi vida. Un encuentro con tu profesión a muy temprana edad, ¿no? Un encuentro con tu Sí. profesión realmente, digamos, anclado y muy aterrizado también, ¿no? Y cómo te acompaña tu referente femenina en ese camino de generar y gestar tu proyecto de vida. Pensaba también, en la medida que hacías el relato, cómo eso tejía también con la realidad del país de esa época, ¿no?
¿Qué sí. iba pasando? ¿Qué te tocaba a ti relatar? ¿Cuál cosa? ¿Qué era lo que salía en las noticias? ¿Eran noticias o para qué te tomaron la prueba? Y digamos, ¿qué ibas empezando a narrar de si es que la narrabas o por lo menos cuál era la percepción de la Argentina de esa época que tú podías, digamos, desde ese lugar, ¿cierto? De trabajo, podías ir también construyendo, ¿no? Que Argentina Ujú, se estaba, digamos, visualizando o presente? sí, ¿Qué tipo de Argentina? sí. ¿Cómo la describes tú a partir de tu propio oficio de esa época? Mira, en ese momento, a ver, estábamos, cuando yo empecé cuando ya estaba entre estudiar y empezar a trabajar, sí efectivamente fueron la toma de la prueba, fue la lectura de noticias, de carácter nacional, internacional, algo de idioma, la presentación de algo de música, bueno, ese tipo de cuestiones. Básicamente era para locución de turno, lo que se conoce como locución de turno, que es la presentación de algunos temas, algún título, una bajada pequeña, sin opinión, solamente la lectura. Nunca pude con eso, excepto con un informativo puro y duro, pero después nunca pude con eso. Siempre tiene que haber alguna bajada, siempre alguna adjetivación, siempre me va a salir alguna cosa que te va a hacer un guiño desde donde, cuando no lo hago específicamente o explícitamente, pero siempre habrá un guiño desde donde te estoy hablando y contando eso que te estoy contando que me parece interesante. Y respecto del tiempo, habrá sido en el 89. Yo les quiero contar que en la República Argentina el regreso a la democracia fue en 1983. Ahora el 30 de octubre van a estar recordándose, celebrándose 40 años de democracia ininterrumpida. Antes sí, también habíamos tenido periodos democráticos, pero que fueron rotos por distintos procesos militares, como ha pasado de manera jalonada en toda América Latina. Bueno, acá 40 años, y esto de lo que les hablo fue 88, 89, más o menos en el principio de los 90. Así que la democracia estaba recién naciendo, era incipiente. Raúl Alfonsín había asumido la primera presidencia en el 83 y sin embargo, teniendo en cuenta periodos de hiperinflación, tiene que retirarse, que entregar el gobierno un poco antes, y lo hace a Carlos Menem, que era el peronista de entonces. Y en mi familia siempre fuimos peronistas. Entonces, estábamos ahí con esa alegría de haber podido regresar al gobierno. Alfonsín era radical, entonces, bueno, todas las posibilidades, la revolución productiva, el salariazo, de eso, esas eran las banderas del peronismo de ese momento, del peronismo de Carlos Menem en ese momento. Y yo advertía ya que, bueno, caramba, algo está pasando por aquí, porque en realidad las fábricas empezaban a cerrarse, lo veía todos los días en los diarios, cuando todavía iba a la facultad antes de empezar a trabajar. Eso ya cuando la hiperinflación hacía lo suyo, yo advertía que, por ejemplo, ponele que el boleto de mi casa a la universidad, ponele que costara 10 pesos. Bueno, yo iba con los 10 pesos de la ida, pero les aseguro que iba con 50 pesos para la vuelta, porque no sabías en el transcurso de horas, eso podía aumentar de una manera muy sensible. Entonces, todos creo que estábamos bastante atentos. Ese era el proceso inflacionario, no era ni siquiera era de un día para el otro, era de una hora para la otra, realmente era así. Había que andar siempre con plata de más, porque lo que fuere que te ocurriera podía no alcanzarte si es que lo necesitabas después de salir de tu casa. La cosa es que, bueno, todo eso empezó a interesarme mucho, sí lo observaba, sí lo advertía. El tema de la asunción de Carlos Menem, y bueno, y esto que les voy contando, ¿no? Cómo es que en las noticias aparecían ya los primeros atisbos de privatización de las empresas del Estado, lo que se conoció como la venta de las joyas de la abuela, YPF, Entel, que era la empresa estatal de telefonía, y tantas otras cuestiones que, bueno, que se fueron mostrando y visibilizando como parte de ese neoliberalismo que iba a venir
a, a golpearnos a todos en América Latina, ¿no? Las movilizaciones, ya no solamente de los sindicatos, sino lo que luego fue una aparición en toda América de los movimientos piqueteros, los movimientos sociales, que no podían ser huelgas en sí mismas porque, bueno, porque no tenían vínculos laborales, sino era gente pidiendo laburo. Y bueno, y esto entonces empieza a aparecer también y empieza a formar parte de ese pan diario a la hora de la comunicación. Interesante poder tener este relato fresco, ¿cierto? Y en la voz de una mujer que relató, digamos, en las noticias de ese instante, o por lo menos que las leía. Entonces, es que eso es otra historia, ¿no? Una cosa es, bueno, yo escuchaba en la radio, otra cosa es decir, yo lo leía en la radio Sí. y lo podía, y doy fe de que fue así. Y qué interesante pensaré que eso más o menos hace 40, menos de 40 años y ahora que se cumplen los 40 digamos que podríamos estar viviendo o encaminándonos a volver a ese mismo momento, ¿no? Digo, creo que la historia siempre nos da luces de lo que puede volver a repetirse en cualquier instante. Em, Sigo pensando en cómo vas tejiendo también desde ese territorio, ¿cierto? Que es una provincia que, como bien lo decías al principio, es alejada, pero que también, digamos, se vincula directamente, porque, bueno, entras a la Radio Nacional, ¿cierto? Que es un Ujú. medio que llega a todo el país y que es muy importante y que en ese ejercicio también tú empiezas a ser una figura visible mujer, ¿sí? Que creo que ahí también hay que empezar a entender qué pasaba, o sea, cuál era el rol de las mujeres en los medios para esa época y cómo eso, digamos, para ti, digamos, básicamente tuvo un impacto o no, cómo lo mediste, cómo lo afrontaste, qué pasaba ahí con el hecho de ser una comunicadora mujer en un medio como este. Bueno, en realidad mi vínculo con Radio Nacional es bastante más reciente, ¿no? Tiene otras características. Yo siempre, Radio Nacional es una radio pública, es la radio pública en la República Argentina. Son 49 emisoras, no son 49 filiales, sino son 49 emisoras que pertenecen a una cadena con características cada una particulares respecto del lugar en el que desarrollan su proceso de comunicación. Pero yo antes trabajé mucho tiempo en radios privadas. Así que, y era bastante difícil, si querés te digo esa mirada, las radios privadas era un tema porque las mujeres en realidad no teníamos eh, mucha intervención en lo que refería a las opiniones, como te contaba hace un ratito, o por allí tener alguna mirada respecto de algo, sino eran esos nichos acotados a las mujeres siempre, que podían ser los espectáculos, para no decirle chismes muchas veces, esas noticias de espectáculos, algo de cultura quizás, moda y no mucho más. Y después, por supuesto, la tarea locutiva, la tarea de la locución, de la hora, la temperatura, la humedad, la lectura de, no sé, de un mensaje de oyentes y hasta ahí. Pero después la conducción de espacios centrales, el análisis, la entrevista, el reportaje, eso siempre estuvo reservado para los señores, para los varones. Nosotras teníamos un rol bastante más decorativo, si es que se quiere. Yo siempre detesté las famosas notas de color. Siempre me hizo mucho ruido cuando me asignaban una tarea de lectura o de investigación o de lo que fuere de notas de color. Las notas de color son esas que sirven muchas veces para rellenar los espacios en los diarios, en las revistas, en las páginas web y en el aire de la radio y de la televisión también. Así que eso, pero eso después fue cambiando, con el correr del tiempo fue cambiando. También fui teniendo suerte de encontrar jefes y compañeras de trabajo que reconocían esas inquietudes diferentes que podía llegar a tener una, porque una cosa es que, bueno, trabajes en un equipo que no te da ese margen y otra cosa es que, bueno, vos tenés cierta iniciativa y encontrás gente que te las estimula, ¿no? Y bueno, y entonces eso hace mucho más sencilla también esa tarea de búsqueda. Y eso es lo que pasó. Una vez cuando ya
más acá en el tiempo, bastante más acá en el tiempo, llegada a Radio Nacional, eh, lo que ya me llego con eh, yo estoy como directora en Radio Nacional Resistencia, no en toda la cadena, sino en Radio Nacional Resistencia, y antes de mí hubo ya una primera directora, así que eso fue muy sano también, muy lindo. Mónica Lorenzo fue la primera directora de Radio Nacional Resistencia, y entonces, bueno, ya miradas respecto del género en lo que refiere no solo al contenido, Ángel, sino también a la manera de vincularse entre compañeros y compañeras, a la manera de estructurar los planteles, también es importante. Así que bueno, fue muy importante, es muy importante para mí esto. Eh, Tenemos la posibilidad de capacitarnos eh, como profesionales, pero también como seres humanos, ¿no? Esto de la famosa ley Micaela, les cuento a las amigas y amigos de toda América Latina, que en realidad la ley Micaela es una capacitación que se les hace a todos los funcionarios públicos, funcionarios, funcionarias y gente que trabaja en la administración pública para que tenga elementos y herramientas con perspectiva de género a la hora de la producción de contenidos, en el caso de los medios de comunicación, y de la vinculación entre las personas que trabajan en los distintos equipos, ¿no? Así que, bueno, eso también ha sido fundamental. Y como mujer, fue todo un desafío. Yo jamás me imaginé que iba a dirigir Radio Nacional. Pero la aspiración que podía llegar a tener era conducir un ciclo de la mañana, ¿viste? Un prime time, ponele. Pero nunca me imaginé que iba a dirigir Radio Nacional. Y es, es de adrenalina también, es muy interesante. Yo misma juego y digo, en la próxima gestión, ya mi gestión está terminando este año, en la próxima gestión me digo, porque bueno, a lo mejor quien te dice en algún lugar del mundo haya otra radio para dirigir, y bueno, y entonces ya voy pensando en qué es lo que me gustaría teniendo en cuenta esta experiencia. Pero eso me advirtió, me mostró, me reveló que el famoso techo de cristal estaba en mi deseo, no estaba solamente, porque existe el techo de cristal, pero no estaba solamente en la falta de oportunidades, sino también en que muchas veces una no se da el lugar, o al menos hablo desde lo personal, no me daba el lugar para el deseo, para la búsqueda de quizás alguna otra posibilidad, como la dirección en este caso. Ahí pensaba en que las representaciones, digamos, te abren camino, ¿no? Había una directora previa, entonces eso abre un Sí, camino y para otras que vienen atrás también, digamos que se empieza a normalizar esa representación. Entonces, la totalmente. representación es efectivamente la forma en la que podemos generar esa transformación, si se quiere, cultural, social, de ese patriarcado que es tan absorbente y que va también haciendo su propia, se va mimetizando, ¿no? Porque una piensa que ya el patriarcado se acaba y que estamos en una sociedad Ujú. libre y igualitaria para los derechos de las mujeres, pero y que en la cotidianidad, no, esto ya no pasa, nuestros compañeros son todos, sí, sumados a los feminismos, pero descubre que hay unos micromachismos que se mantienen con To- el tiempo. Totalmente, Hay unas totalmente, es así. conductas, ¿sí? No todos son aliados. Yo de verdad que agradezco mucho cuando hablo de aliados porque son los compañeros que advierten esos micromachismos y bueno, y tratan de revertirlos o tratan de subsanarlos. No los pretendo deconstruidos porque ni yo estoy totalmente deconstruida, así que no los pretendo a ellos tampoco, pero sí con esta mirada de aliados, de tratar de ir en contra de ese privilegio, ¿no? De esos privilegios que han tenido durante tanto tiempo. Y claro, Pero antes de mí había una directora. Y ahora entonces yo estoy, pero perfectamente convencida de que habrá más, ¿no? Además de mí y habrá muchas otras. Lo que todavía no tenemos, y eso me gustaría mucho, tenemos productoras, tenemos administrativas, tenemos mujeres periodistas, tenemos locutoras. En la parte técnica es donde todavía no hay. La parte técnica muchas veces está bastante más reservada para los señores, un poco por la formación, porque no todas las mujeres eligen la formación técnica para la operación técnica,
y otro poco porque, bueno, porque también es un territorio un poco reservado para los señores. Así que esa es la expectativa, que pronto, en breve, haya también mujeres en esa área, mujeres o diversidades, que también me parece necesario contar, ¿no? Que también pueden estar en esos roles de manera totalmente eficiente y efectiva. Muy bien, eso en tu entorno, digamos, tú diriges la Radio Nacional en Resistencia, pero a nivel nacional, ¿crees que está en el mismo esquema? Sí, de hecho hay algunas, no todas, de las 49, como te contaba, en realidad somos 50 con la radio madre, con el RA1. Hay emisoras que sí, que tienen operadoras técnicas, que tienen, bueno, otro tipo de estructuras. Nosotras, sin embargo, acá en Resistencia, la mayoría, la gran mayoría de todo el equipo es de mujeres. Em, Así que tengo discriminación positiva, digamos, en el equipo, ¿no? Sí, tenemos discriminación positiva en este caso, distinta a la situación que hemos tenido que tenemos en otras emisoras. Sin embargo, también quiero señalar que las autoridades de RTA, de Radio y Televisión Argentina, que es el órgano que nuclea a los medios públicos, tiene esto muy presente como política, ¿no? De gestión. El ingreso de mujeres, en principio, de mujeres calificadas y diversidades, eso en principio, y como parte de compensar también esta ausencia que hubo durante tanto tiempo de las mujeres, de lo que las mujeres tenemos para contar, de los intereses que tenemos para poner también en agenda y que durante mucho tiempo fueron silenciados. Así que sí, hay ahí una cuestión súper interesante como política de Estado, que yo creo que por más que cambien las autoridades, las direcciones y las secretarías y demás, ya hay un proceso en marcha de las trabajadoras particularmente, ¿no? De las trabajadoras, así que yo creo que eso está encaminado. Aunque, bueno, viste que por ahí en algunos sectores de militancia cantábamos en algún momento: este cambio es irreversible. Todo se puede revertir, les puedo decir, así que hay que trabajarlo mucho para que efectivamente las políticas tengan este criterio de longevidad y de estabilidad también, hay que trabajarlas cotidianamente. Estaba pensando en si alguna vez te censuraron o te vetaron o alguna vez tuviste que vivir algún tipo de ejercicio de censura o inclusive te autocensuraste alguna vez, como diciendo: esto no obedece a que yo lo diga, no sé por qué razón, puede ser inclusive por el hecho de ser mujer o qué sé yo, y hayas dicho: no, esto no me corresponde, o te hayan dicho: Sí. mira, definitivamente eso no puede salir al aire y suerte. Especialmente cuando Sí. estuviste como en estos medios privados, no sé si hay... Sí, vos sabés que muchas veces se habla de los medios públicos en los que hay mordazas o limitaciones y demás. Mira, en el medio público la limitación que tengo es la del gusto, te diría, ¿no? Yo, es más, siempre hablo con los compañeros y las compañeras que no son parte del medio, pero que sí trabajan en nuestro medio. Nosotros tenemos distintas vinculaciones con los programas, entonces no vendemos espacios. Radio Nacional no vende espacios, pero sí trabaja de manera colaborativa con algunos programas. Se firman lo que se conoce como convenios de emisión. Entonces no se les cobra el espacio, la gente que hace los programas tampoco hace publicidad o cobra algo, sino que es un vínculo por la misma comunicación, por la comunicación entendida como un derecho. Y bueno, y Radio Nacional pone las herramientas y los elementos. En esos casos yo siempre digo que no hay ningún inconveniente en ser críticos de lo que deseen criticar. El tema siempre es cómo se hacen esas críticas y las posibilidades después del derecho a la defensa o a que alguien pueda rever eso que pudo haberse dicho al aire, bueno, en fin, a réplica, como suele decirse. Pero en el ámbito privado sí me pasó. Sí me pasó de recibir una reprimenda al aire por parte de
una entonces funcionaria legislativa. Yo luego tuve el respaldo de los empresarios del medio para el que trabajaba. Eso sí fue así. Pero la censura fue al aire por parte de una, eh, insisto, de una funcionaria legislativa que no le gustó, no sé, un comentario, una tontería que habíamos estado diciendo, una chacota. Bueno, yo estimo que ella estaba frustrada por algunos comentarios previos, imagino algo, pero si no, no me lo explico, pero no importa, no viene al caso. El tema es que sí hubo una reprimenda por parte de esta señora. En ese momento la legislatura era un cliente de la empresa para la que yo trabajaba, esto es, tenía una pauta, tenía un dinero en la pauta publicitaria de la emisora, y aunque después tuve el respaldo de mis jefes, de los empresarios, eh, sí es cierto que le quitaron la pauta. Entonces, si bien es cierto que no me censuraron, pero tuve que ser muy cuidadosa respecto de todo lo que podría decir luego para que no volvieran a quitarle otra pauta de alguna otra cuestión. Imagino yo que ese era el temor de los empresarios en ese momento, ¿no? Pero bueno, eso. Eh, pero no recuerdo alguna otra situación de censura, o al menos, mira, Claro, pero eso estuve a está muy dos. interesante porque uno piensa que la censura todo solo tiene que ver, digamos, no sé, con las políticas, con políticas como tal, pero realmente, digamos, la censura económica es una de las censuras más fuertes que hay, ¿no? Este, Totalmente, creo que es como la que te está diciendo, bueno, no te doy de comer, punto. totalmente, totalmente, es así. Y después, fíjate vos que inclusive el otro día me preguntaban porque unos estudiantes de comunicación de la Universidad de Buenos Aires estaban haciendo unos trabajos y me hicieron unas consultas y me obligaron a pensar un poco también respecto de este tema, y recordaba que en Radio Nacional hemos tenido hace poco Radio Nacional Resistencia y un par más del norte, una empresa de agrosemillas. Viste que las agrosemillas siempre están en la picota. Nosotras en Nacional Resistencia somos, eh, bueno, tratamos de la soberanía alimentaria, la soberanía de las semillas, la ley de semillas que lo que busca es eh, amplificar, y no quedarse con ninguna regalía, sino muy por el contrario, que los pueblos puedan hacer uso de las semillas. Estamos pensando siempre en el patentamiento, entonces, en el no patentamiento, sino en el uso universal de las semillas y demás. Y bueno, y esto era un poco contradictorio, hacía un poco de ruido, pero bueno, no, nunca nos dijimos ni hicimos una crítica a la cabecera de por qué teníamos esa publicidad de nuestro tandero, pero tampoco nunca tuvimos ninguna exigencia ni de hablar a favor, ni de mucho menos. Y al contrario, tratábamos de cada vez que iba esa publicidad, buscar a los ingenieros agrónomos y demás, como para que nos explicasen la importancia de las semillas, en fin, hacer el contrapeso de lo que podía ir en el tandero con profesionales también que pudieran contarnos una cara B, si es que se quiere, de eso otro que podía parecer una venta, ¿no? Así que eh, sí, tratamos de ser muy responsables también con eso. En esa construcción de vida de Silvia Villavicencio, ¿cómo vas también, digamos, primero abrazando al feminismo? ¿En qué momento, si es que te consideras feminista, en qué momento lo abrazas y por qué también? En qué instancia sucedió eso? Y segundo, después como de acto seguido, ¿cómo también tú empiezas a tener esa capacidad para hacer otras cosas de la vida, ¿no? Cómo abordas otros escenarios de la vida, ¿no? La militancia, no sé, el hogar, etcétera. Sí. Eh, Me tocas un tema que a mí me encanta siempre y que me pregunto todo el tiempo. Siempre me estoy cuestionando de si soy o no feminista. ¿Viste? Yo tenía el concepto de que el feminismo se daba luego de una gran formación
formación académica, formación de contenido, la formación que te da la lectura respecto de los feminismos y demás. Y quizás yo carecía de todo eso, carezco de mucho de todo eso. La formación profesional de muchas compañeras mías en la comunicación y en tantos otros espacios que van y que hacen talleres y cursos y abren la cabeza de una manera que yo no hago, ¿no? No hago por una razón de tiempos y bueno, y probablemente porque también temo chocar con alguna situación que todavía no descubrí qué es, no resolví qué es. Sin embargo, me hizo mucho bien encontrarme con algo, con una cita de militancia, yo me considero una militante de la palabra, pero tengo que reconocer que también soy una militante política, eh, y hay, como peronista, como kirchnerista, hay una cita, hay una frase hecha bandera, hecha remera, inclusive, que dice, no hay feminismo sin justicia social. Y eso, la justicia social de Eva Perón, por ejemplo, para mí es esa puntada, ese puntapié del feminismo, aunque Eva no haya sido feminista, aunque haya estado quizás un poco a la sombra de General Perón, ponele, ¿no? Pero la pucha, reconocer las necesidades de las infancias, reconocerles los derechos, atribuírselos, de las mujeres, y aunque ella tampoco hubiese leído Simone de Beauvoir, no tengo dudas que era una feminista. Entonces, en ese sentido, yo también me reconozco a partir, no de Eva, por favor, jamás estaré a la altura, pero digo, de ese sentido de búsqueda de la justicia social, eh, yo siento un poco que sí que soy feminista. Mi vieja era un poco feminista, mi vieja era peronista también y estoy segura que ella tampoco tuvo esa formación clásica de los feminismos, pero sabe cuando una mujer es una mujer sufriente, cuando una mujer necesita de la ayuda de otra mujer, cuando se extiende la mano y se la acompaña, cuando no se le pregunta ni se las enjuicia, cuando sencillamente estás ahí para sostenerla, para sostener su deseo, para acompañarla en el dolor, para acompañar en ese crecimiento. Así que desde mi costado peronista, kirchnerista, te diría que sí, que me siento una feminista también a partir de este tránsito de la búsqueda de la justicia social. Y más o menos ahí esta cuestión. No siempre nací a la militancia. La militancia fue parte de mi vida en la adolescencia o en la primera juventud, y después un poco por estos 90 de los que te hablaba, del neoliberalismo que azotó a toda América Latina y particularmente a la Argentina, al menos en mi experiencia, como que todo eso quedó dormido, ¿no? Como que todo, no sé si ustedes también tuvieron en otros lugares de nuestra América eso del fin de las ideologías. ¿Con qué se come eso del fin de las ideologías? Las ideologías están siempre, están presentes. Era un verso, ¿no? De algunos espacios que nos querían ahí desmotivados. Y cuando, bueno, cuando se dio en la República Argentina la posibilidad de repensarnos como militantes, ahí también me redescubrí y redescubrí luego también o mejor dicho, me descubrí feminista a partir de la búsqueda de la justicia social. Lo más transparente es ese concepto, ¿no? Es como una bandera que hay que levantar. Sin feminismo no hay justicia social, ¿no? De hecho, no hay democracia, sin feminismo no podríamos hablar inclusive de libertad, ¿no? O sea, no hay esa escalada siquiera. Y no esta libertad de, digamos, neoliberal de la que se está ahora últimamente abanderando, sino de la libertad de la construcción de sociedades dignas, ¿cierto? Autónomas y con esa capacidad de reconstruir su sociedad de una manera donde las brechas también disminuyan. Pensando también, lo estoy asimilando con el ejercicio de esta realidad que empieza a vivir la Argentina también, ¿no? Y es como, y en la zona en la que estás, que es un territorio también con otras adversidades propias, también con un contexto propio, y cómo eso se lleva al territorio, ¿no? O sea, cómo la cuerpa o el cuerpo, los cuerpos de las mujeres, digamos, transitan y pasan de la palabra a la acción territorial.
En tu caso particular, ¿tienes algún tipo de memoria de una militancia activa en territorio? O siempre ha estado más, como lo decías, desde la palabra, de este lado del micrófono? ¿Cómo ha sido también esa otra parte de tu historia? Bueno, en realidad yo tengo alguna militancia territorial. No es mayúscula, pero yo me voy, siempre, viste, es lindo hacerse adulto porque, o adulta, porque vas encontrando razones a ciertas resistencias que pudiste tener en algún momento también. De hecho, esto que te cuento de la palabra era la palabra en la tranquilidad, si es que se quiere, que te da, o en el cobijo que te da el estudio de radio. Y no era la palabra en público, me costaba muchísimo. Imagínate, militar o tener que dar algún tipo de discurso. Entonces, no, pero sí, no desde el principio, no, no cotidianamente, pero sí después empecé a reconocer la micromilitancia, si es que querés, la de la ayuda o la de la vinculación más que ayuda. La ayuda la recibía yo, la de la vinculación con la gente con la que hablaba. A ver, cómo explicarme? No sé, gente con la que vos advertís que podés hacer una diferencia. Yo tengo una particularidad que es que la gente se me acerca. Ángel, la gente, no tengo idea de por qué. La gente se me acerca y me hace consultas o me pregunta algo y a veces, casi de manera epifánica, digamos, o de una epifanía, puedo advertir que hay más allá de lo que me están consultando, que hay una necesidad más allá de eso. Entonces, bueno, en eso eh, no es una cuestión territorial, digamos, no es una militancia territorial, es una micromilitancia. Después, cuando yo logré insertarme en en una organización política, ahí ya como es que hay otra estructura y entonces la posibilidad de la militancia territorial es más cierta, con otros elementos y con otras cuestiones. Y ahí sí era eh, más en el sentido de talleres, de acompañamientos a mujeres en situación de vulnerabilidad, de riesgo, de reconocimiento de derechos, de que conociesen sus derechos, de no naturalizar situaciones que, bueno, que para todas han sido naturales hasta que dejamos de verlas como tales. Bueno, ahí entonces sí empieza esa militancia un poco más territorial. No es el lugar en el que definitivamente me parece que yo pueda ser más útil, pero voy. O sea, voy porque efectivamente hay que ponerle el cuerpo. Como en todas las otras cuestiones, Argentina es un país en el que no hace falta muchas veces ni siquiera las convocatorias, porque sabemos que las plazas son parte, son una extensión de esas necesidades que tenemos y son los puntos de manifestación. Entonces, teniendo en cuenta esto, también todas las otras este, banderas de búsqueda de lo que te imagines, también, bueno, por supuesto que hemos ido a mostrar corporalidad, volumen, musculatura respecto de las necesidades que teníamos como grupos. Claro, porque hacer formación, trabajo, digamos, es el trabajo territorial que también vienes gestando, ¿no? Y creo que eso hay que también visibilizarlo, ¿no? Creo que no se puede una tampoco, a veces como que una no se valora lo suficiente, como que no le da el valor. También porque los estándares de otras mujeres pueden parecer muy altos, pero creo que en lo micro se genera un impacto de transformación social muy valioso, y cuando eres referente, en este caso el que tengas un cargo de, digamos, claro, uno no lo siente de poder, pero es un cargo jerárquico que representa un poder, se convierte en un símbolo social, ¿no? Y es un referente social. Entonces, acudir a ese referente y cómo lo gestas también, lo puedes incorporar y no simplemente bloquear o rechazar, creo que es parte
de reconocerse, ¿cierto? Como una feminista en el territorio, ¿no? Estos feminismos populares creo que también nos han dado muchas luces sobre qué es, ¿cierto? Como lo decías al principio, ser o no ser feminista. Sí. Em, Pienso que sí. A mí me gusta mucho preguntar siempre con relación a cómo se imaginan el futuro, ¿no? No importa la edad, pero también cómo te piensas a futuro, cómo te gustaría inclusive que fuera esa Argentina que has tenido que caminar y que encarnar durante estos años de vida. Yo quiero una Argentina peronista. Quiero una Argentina peronista para de aquí para toda la vida. No, en realidad, a mí me gustaría, sí quiero una Argentina peronista porque entiendo que en el concepto del engrandecimiento de la patria, no de una Argentina peronista que siempre lo que termina haciendo es apagar situaciones, incendios permanentes, coyunturales y demás. A mí lo que me gusta del peronismo es la posibilidad de establecer políticas de reconocimiento de derechos, de ampliación de derechos también a largo plazo. Eso es lo que valoro un montón. Y me gustaría, sí, también una Argentina en la que pudiésemos reconocernos en los otros, más allá de las diferencias, ¿no? No me gustan las argentinas o las Américas Latinas anti tal cosa. Me parece que es limitante y que nos hace perder de alguna otra experiencia de la que puedo llegar a aprender, creo. Siempre se puede aprender, aún en la diferencia. Así que mi expectativa es esa, es que tengamos un grado de convivencia, de tolerancia. No me gusta usar el término tolerancia, de hecho es un término que no me apetece, siempre me parece que alguien tolera aquello que no disfruta, ¿no? O que no o que de lo que no gusta, aquello que no reconoce, lo tolera, lo banca hasta ahí, digamos, pero no, yo quiero otro tipo de cuestión, el reconocimiento en la diversidad, eso me parece también muy necesario. ¿Y cómo me imagino el futuro? Es, es un tema. Yo no tengo así como una mirada a largo plazista. Imagino un futuro siempre de muy corto plazo, cosas que van pasando en la vida, viste, en la vida personal también, que, no sé, yo hubiera querido tener a mi madre para toda la vida o que conociera a mi hijo, y no, y yo, murió mi vieja y ahí fue donde yo decidí el cambio de rol. De dejar de ser hija para pasar a ser madre, porque bueno, porque entendía que era un vínculo que me afianzaba en la vida, el de la maternidad, una maternidad elegida. Entonces, bueno, quizás a partir de experiencias de ese tenor, muchas veces la mirada largoplacista se me hace difícil, pero sí en lo personal, yo lo que espero es seguir sorprendiéndome con las cosas. La Argentina es un país en el que no te podés quedar demasiado tiempo aburrida y sin hacer algún tipo de catarsis, inclusive pidiendo tiempo muchas veces, viste, para bajarte un rato. Pero bueno, creo que con tener esa capacidad de asombrarme, de seguir levantando banderas, de seguir acompañando a los más pibes y a las más pibas en las calles también, porque no, yo me veo con esa vitalidad, deseo verme con esa vitalidad y de siempre tener una bandera que levantar. Viste, cuando ya pensamos que está todo dicho, que está todo hecho, que ya están todos los derechos asignados, o bueno, en fin, cuando ya te empezás un poco a aburguesar, bueno, aparece siempre alguna situación que te acicatea un tanto. Bueno, yo espero eso, espero tener esa capacidad de asombrarme, de admirarme, de indignarme también y de ir a por la modificación de ese hecho indignante en tal caso. Así que bueno, es la mirada que tengo para lo personal y por supuesto para esta Argentina que amo tanto. Es una gran historia de vida encarnada en, digamos, en un referente y en un modelo de mujer que seguramente es testimonio y experiencia para otras y para otros también. Y me gustaría también saber cómo quiere ser recordada en la historia. Silvia Villavicencio,
¿Cómo quieres ser recordada en la historia? Ay, qué difícil. Como un par, como una par de otras mujeres, de otras militancias, de otras mamás, de mujeres que aman, de otra mujer, así de sencillo, ¿no? Como una mujer que igual que todas, hemos amado, nos hemos desengañado, nos desencantamos, nos volvimos a encantar, tuvimos nuestras luchas, nuestros momentos, nuestras inseguridades y nuestras fortalezas, nuestros empoderamientos. Nada, es así, como un par, como una par de todas. Bueno, pues ha sido un placer tenerte en Mujeres que Tejen la Historia y que seas parte de esta gran red que se gesta, porque serán 1000 historias que contar y que, bueno, que al final terminarán en museos de memoria. Así que bienvenida a esta red y gracias por ser una mujer que teje la historia en América Latina y el Caribe. Espero que te hayas sentido cómoda con este Mm. espacio. Sí, sí, muy feliz de la charla, de ir contándoles cosas y bueno, y de estar tejiendo, de ser parte de la trama. Claro que sí. Y bueno, yo creo que te queda mucha historia también para vivir y que después podemos seguir relatando más adelante, digo yo, ¿no? Vamos, Veremos qué seguro que pasa sí. en un buen tiempo para volver a contar esa segunda parte de esta historia que continúa tejiéndose. Un abrazo y gracias por este espacio, Silvia. Otro abrazo, compañera, un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. Vos también.